Bueno, muy buenas tardes, queridos oyentes de la 97.9, Radio Municipal de Pila. Estás escuchando Visión de Fe. Mi nombre es Débora Lucas y bueno, hoy me encuentro con mi amiga, integrante también de mi iglesia y de mi íntimo grupo de amigos, Jessica Torrico. Hola, Jessy. Hola, hola ciudad de Pila, les mandamos un saludo desde La Plata y estamos muy contentas de poder compartir este momento con ustedes. Tal cual como decía Jessy, desde La Plata, grabando y enviando el programa desde acá, porque bueno, las condiciones de cuarentena sí nos tienen de la pandemia. Así que acá estamos, otro miércoles en donde, bueno, venimos a compartirles la palabra de Dios. Los últimos miércoles han estado compartiendo Jessica, Erika, por allá las deben conocer, las deben tener de cara conocida. También Horacio y Brian nos han compartido palabras, la verdad que muy lindas. Si no los han podido escuchar, los animo a buscarnos en nuestra página de Facebook, así con el nombre de la radio Visión de Fe, y ahí colgamos todos los programas de los últimos miércoles, de los últimos 2 meses. Así que si te los has perdido alguna que otra tarde, te animo a que los puedas escuchar porque realmente han sido de mucha bendición. Bueno, y hoy queremos hablar de un tema que nos parece crucial para los creyentes. No digo exactamente los cristianos, porque creyentes somos todos. El punto es en qué, en dónde estamos depositando nuestra fe. ¿Qué es la fe? ¿Es lo mismo que la esperanza? Bueno, de eso queremos hablar hoy en este programa, de la fe. Por supuesto, y especialmente de la fe en Jesús. Normalmente consideramos como que la fe y la esperanza son más o menos lo mismo. Sabemos que son cosas distintas, pero son más o menos lo mismo, ¿no? En algo esperamos. Ahora, hay una diferencia abismal, si se quiere, entre una y otra, porque el alcance de cada una es totalmente distinto. Si yo tengo esperanza en Jesús, me puedo llegar a ir al infierno, así de duro. Pero si yo tengo fe en Jesús, pueda salvar mi vida. Lo vamos a leer. ¿De quién es la fe? ¿A quién se le es dado creer en Jesús? Ahora, la diferencia es que la esperanza está basada en un deseo. Yo deseo que algo ocurra y espero en que eso así suceda. Sin embargo, la fe no solamente es que espero algo que suceda, sino que deposito mi confianza en algo firme y tengo la certeza de que eso va a ocurrir. Por ejemplo, yo tengo esperanza de que mañana no llueva. Y veo que se empieza a nublar, veo que empieza a subir la humedad y digo, uy, ojalá que no llueva. Estoy teniendo esperanza. Ahora, yo puedo ver las nubes, puedo ver la humedad, pero también puedo escuchar la radio que me dice, sí, va a haber humedad y va a estar nublado, pero no va a llover. Entonces yo deposito mi fe en que el de la radio dijo que no va a llover. Y así lo voy a esperar. Y cuando venga el día de mañana, y aunque vea las cosas medias complicadas, que sigue aumentando la humedad, que parece que va a llover, y no llueve, bueno, buenísimo, deposité mi confianza en lo que realmente me dio a mí una certeza de lo que iba a ocurrir. Eso es la fe. Cuando deposito mi confianza en algo que es firme y es certero. Yo preguntaría, ¿por qué tenemos esa necesidad de creer? ¿De dónde sale? Bueno, la palabra de Dios habla de que fuimos hechos creados a su imagen y todos los hombres saben que hay un Dios. Esa es la gracia común, lo que se llama como gracia común en la Biblia. Todos saben que hay un ser creador. Ahora algunos no los quieren reconocer o hay distintas posturas al respecto. Pero por eso también sale el tema de la fe y de la esperanza. Todos buscan depositar su fe y su esperanza en algo, pero lo depositan erróneamente. Exactamente, escuché alguna vez algo así como que somos todos seres espirituales. Alguno que otro, un poco ateo, puede decir que no, que lo espiritual es un invento, que son cosas que el hombre se inventa porque necesita
tener algo en que creer. Pero la realidad es que está afirmando eso. El hombre necesita algo en que creer. ¿Por qué? Porque en el principio Dios nos creó seres con relación con Dios. En el momento en que el pecado entra en el ser humano, se corrompe esa relación con Dios. Esa fe ahora la depositamos en otras cosas, en lo que tocamos, en lo que vemos, porque ahora ya no vemos a Dios, ya no tenemos relación con Él por causa del pecado. En el próximo bloque vamos a hablar de esto, que es la incapacidad total del hombre por causa del pecado. Pero entonces, volviendo al principio, todos en Adán, que era el primer ser humano, el primer hombre creado por Dios, junto a Eva, la primer mujer creada por Dios, toda la humanidad representados en ellos, teníamos relación con Dios. Luego del pecado todo eso se corrompe y ahora nosotros depositamos la fe en nosotros mismos o negamos el hecho de tener que depositar la fe o esa necesidad de depositar la fe en algo o alguien. Sin entrar en mucho tema de controversias, si se quiere, hasta filosóficas y científicas, porque hasta la ciencia pone en duda la existencia de Dios para poner nuestra confianza en eso. Vamos ahora a un pequeño corte. Tenete a mano tu Biblia, prepárate unos mates, un té, un café con leche, porque esto tiene para un ratito. Así que te esperamos. Vamos a estar leyendo Habacuc 2, versículo 4 y también Efesios. Y vamos a estar haciendo también unos comentarios de unos cuantos versículos que hablan, por supuesto, de la fe verdadera. No te vayas, ya volvemos con Visión de Fe.
Quiero sentarme en la orilla de tu mar de maravilla y perderme en tu mirada y arrastrado por la oleada del amor con que tú me amas y perderme en tu mirada y arrastrado por la oleada del amor con que tú me amas. Lléname de ti, de ti, de ti. Quiero que tu amor inunde mi alma, que tu dulce paz me embriague con tu fragancia. Y quiero sumergirme, Señor, bajo tus aguas. Lléname de ti, de ti. Quiero que tu amor inunde mi alma, que tu dulce paz me embriague con tu fragancia. Y quiero sumergirme, Señor, bajo tus aguas. Lléname de ti, de ti, de ti. Quiero que tu amor inunde mi alma, que tu dulce paz me embriague con tu fragancia. Y quiero sumergirme, Señor, bajo tus aguas. Bueno, continuamos con más visión de fe en esta tarde. Espero que te hayas puesto el mate, porque ahora nos vamos a adentrar en un tema importantísimo. Recién hablábamos de lo que era la fe y la esperanza, y de cómo el mundo, y luego de que el ser humano cayó en pecado, y de ahí toda la humanidad, ya corruptos por el pecado, todos hemos nacido con pecado. ¿Qué quiere decir con pecado? A veces suena como una mala palabra y suena como algo anticuado. Es tan simplemente que hemos roto la ley, hemos caído de la santidad. Y Dios, que es un Dios santo, no tolera el pecado. Es el motivo por el cual permanecemos separados de Dios, pero también es el motivo por el cual Dios ofreció a Jesús en sacrificio para que, puesta nuestra fe en Él, podamos volver a retomar nuestra comunión con Dios. En el libro de Habacuc, el capítulo 2, el versículo 4 dice: mira a los orgullosos, confían en sí mismos y sus vidas están torcidas, pero el justo vivirá por su fidelidad a Dios. Esta es la versión traducción viviente. La Reina Valera dice: pero el justo vivirá por fe. Ahora nos preguntamos, ¿quién es justo y en quién la fe? Para que Dios llame justo a alguien, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que hacer las cosas bien? ¿Tengo que hacer obras? ¿Tengo que cumplir con lo que Dios me pide? En un principio diríamos que no. Después, sin querer contradecirnos, diríamos que sí, porque la justicia de Dios requiere que el ser humano cumpla con la perfección. Claramente no somos perfectos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Para qué me sirve la fe si no puedo hacer lo que Dios me pide? La fe puesta en Jesús, Jesús quien cumplió perfectamente con la ley y con la santidad delante de Dios, es la que hace de la rectitud de Cristo mi rectitud. Por eso es tan importante que no pongamos la fe en cualquier otra persona, ni santo, ni religión, ni cuestiones materiales, ni cuestiones de este mundo, porque todo va a perecer, pero Cristo no. Dios no levantó a nadie, ni aceptó jamás a nadie más
que no sea Jesús. Entonces, ¿por qué depositaríamos nuestra fe en algo que no nos lleva a Dios? Es por eso que Jesús de él mismo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí, si no es por medio de mí. ¿Cómo hago entonces para llegar a Dios por medio de Jesús? A través de depositar mi fe en Jesús. En Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y como veníamos hablando, nos encontrábamos muertos. No podemos ver un muerto resucitar hoy en día. Entonces así nosotros no podemos salvarnos por nosotros mismos. Necesitamos que alguien nos salve, que alguien nos saque de esa condición. Y en Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y como decía Debo, necesitábamos un Salvador que cumpla con la justicia que Dios requería con la ley. Nosotros estábamos condenados a ir al infierno por desobedecerlo. Pero en Cristo nosotros podemos ser declarados justos y en Él tener salvación. Pero necesitábamos un Salvador. La ley apunta a que necesitábamos un Salvador. Nos muestra nuestro pecado, muestra la santidad de Dios y apunta a Jesús. Bueno, ante tal acusación de que no podemos cumplir con algo que Dios pide, de que no podemos cumplir con la ley, uno se puede sentir orgulloso y decir, bueno, yo no me siento culpable de no cumplir con lo que Dios me pide. Capaz alguien que tenga una vida, una buena conducta, una vida intachable, diga, bueno, yo no hice las cosas tan mal como para que Dios me imponga que le debo algo. A veces nuestras conductas, nuestra vida, nuestros pensamientos reflejan eso. No le debo nada a Dios. Él me debe a mí, Él me tiene que bendecir a mí, Él me debe a mí la vida eterna porque yo hago las cosas tan bien que yo cuando me muera seguramente que Dios me tiene que dar la vida eterna. Así pensamos a veces. Damos por hecho que vamos al cielo. Damos por hecho que vamos al cielo por nuestra conducta y la verdad es que dice la Biblia, lo acabamos de leer, somos incapaces de llegar a la vida porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Al parecer ahora el asunto cambia, ¿no? Porque no tiene que ver con si hago las cosas bien o no. Que por supuesto no estamos diciendo que vayas y hagas las cosas mal y total si depositas tu fe en Jesús ya está, no hay ningún problema. No. Pero hacer las cosas bien deriva de tener puesta la fe en Jesús. Hacer las cosas bien ¿para quién? Para Dios, porque en definitiva, con el que nos encontramos, ni bien cerramos los ojos por última vez, es con Dios. Y todo lo que hayas tenido y lo que hayas hecho en esta vida no tiene incidencia alguna en el juicio de Dios. Leíamos recién en Efesios, la justicia de Dios demanda la perfección. El que es perfecto tiene la vida eterna. El que no es perfecto no tiene la vida eterna, por lo tanto merece morir o, si se quiere pensarlo de esta manera, vivir eternamente, pero en el infierno. Esa es la sentencia por quienes permanecen en pecado y quienes, como leíamos al principio, aquellos orgullosos que depositan su confianza en sí mismos, decía Habacuc. Mirá los orgullosos, confían en sí mismos y su vida es retorcida. Pero, dice, el justo por la fe vivirá. Y ahora, ¿cómo hago para que Dios me declare a mí justa? Si yo ya nací con pecado, ya hice las cosas mal, alguna que otra vez he mentido, alguna que otra vez he pensado en robar, he hecho daño a las personas. ¿Cómo hago? ¿Hay algo en realidad que pueda hacer? La verdad es que no. Y ahora, esto nos desespera, porque la verdad es que ser conscientes de nuestra incapacidad delante de Dios nos desespera. De manera que los seres humanos tomamos dos caminos. El que se desespera porque entendió que es pecador delante de Dios, puede correr a los brazos de Jesús, porque sabe que el único acepto por Dios fue Cristo, y que Él sí puede representarme
delante de Dios. O podemos tomar el otro camino, que es volvernos totalmente orgullosos, poner nuestra confianza en nosotros mismos, en las cosas materiales que tenemos, en lo que vemos, porque confío solo porque lo veo, porque lo puedo tocar, y tener por vida eterna en el infierno. Ahora decíamos que no podemos por nuestras propias obras volvernos justos. Es una declaración de Dios. Recién leíamos en Efesios que la fe es un don de Dios. Un don es algo que literalmente alguien da a otro. Un regalo se traduce. La fe es un don de Dios. ¿A quiénes? A los hombres. Ahora, ¿qué fe? De la que hablábamos al principio, esa esperanza de que Dios existe, de que es bueno, de que sabemos que, bueno, alguno que otro dice, sí, Dios es amor, y cree que Dios es amor, y porque Dios es amor me acepta y me va a dar la vida eterna así como soy. Esa clase de fe, esa clase de esperanza, no. El don de Dios, de la fe, es para aquellos que depositan esa fe en Jesús. Dios no regala la fe así porque sí, sino que la da para que confiemos en Jesús. Y esto parece una tontería aclararlo, pero la verdad es que muchas personas creen que por haber ido a la iglesia, por a veces tener cierta práctica eclesiástica, por haberse bautizado de chiquitos, por haber tomado la comunión, por profesarse católico, por simplemente creer que Dios existe, cree que por eso ya es salvo. Y ahí hay un grave error, porque lo que deriva de la fe, como decíamos hace un rato, es la obediencia a Dios. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que tengo la verdadera fe, la fe correcta, la que da Dios y no la del mundo, no la que cualquiera cree? Porque mi conducta automáticamente va a ser depositar mi confianza todo el tiempo en Jesús. Bueno, en Efesios 2, 8, 9, como habíamos leído, lo recordamos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nosotros venimos totalmente corrompidos, nuestra voluntad, nuestros pensamientos, nuestro entendimiento, hasta nuestras emociones están corrompidas, y no podemos buscar a un Dios santo. De hecho, no queremos saber nada con ese Dios santo. Totalmente. Realmente la obra que Él hace puede volvernos, nos regenera, y esa fe que Él nos da, por esa fe podemos buscarlo y podemos hacer su voluntad y podemos obedecerlo y podemos hacer esas obras, pero como consecuencia de la fe que Él nos dio. Exactamente. Entonces, las obras no me salvan. Luego de creer por fe, que me la da Dios esa fe para creer en Jesús, por consecuencia, naturalmente, el ser que creyó en Jesús fue justificado, es decir, declarado justo por Dios mediante la fe, como leíamos recién. Esa persona va a empezar a comportarse como una persona obediente a Dios. Comenzamos a obedecer a los mandamientos de Dios porque empezamos a darnos cuenta de nuestro pecado, de aquello que está mal delante de Dios, y queremos hacer las cosas bien. Esas son las obras que sí surgen de la fe. Ahora, no estamos negando que existan personas que quieran comportarse bien, que tengan buena conducta. Existen. De hecho, ¿cuántas veces he escuchado que hay personas más buenas que los cristianos mismos? Personas que se hacen llamar cristianas y son capaz, tienen una vida más desastrosa que otras personas que nunca profesaron creer en Jesús. Ahora, ¿qué pasa con esas personas? ¿Quién se salva? ¿Un cristiano arrepentido que tuvo una vida quizá desastrosa? ¿Una persona que tuvo una conducta intachable toda su vida pero nunca depositó su fe en Jesús? Por supuesto que se salva aquel arrepentido que deposita su fe en Jesús. ¿Por qué? Bueno, lo acabamos de leer, porque la salvación es por gracia, es un favor de Dios. Dios no pone los ojos en las obras de las personas, en la conducta de las personas, si tiene un corazón bueno o malo, porque como venimos hablando, todos tenemos un corazón malo. En algún momento se nos cruza por la mente hacer
maldad. Se nos cruza mentir, se nos cruza matar cuando alguien nos ofende, odiamos, nos enojamos, insultamos. Eso, querido oyente, es lo que la Biblia llama pecado. En otras palabras, transgresión de ley. ¿Qué ley? La ley moral, la rectitud moral que Dios puso en cada ser humano. Dicho más, aguado todavía, la conciencia. Tu conciencia te delata. Ahora, esto no es una cuestión nuestra de querer acusar a nadie, no se sientan que estamos queriendo acusar y poniendo tensión en el asunto, sino que fíjese usted que estamos hablando de algo que nos pasa a todos. Los malos pensamientos y las malas conductas las tenemos todos, aún el más bueno, aún el más callado, aún el que aparenta que es la persona más buena. Todos tenemos el corazón corrompido. Para eso fue dado Jesús y para salir de esa situación, por mero favor, Dios nos da la fe. Las personas se deben de preguntar, bueno, pero si esto es un don de Dios, ¿por qué nos hacemos problemas si Él me lo tiene que dar? Podría ser una de las preguntas. Bueno, pero tenemos la responsabilidad igualmente de responder a lo que Él requiere. No podemos escapar de eso, por más que Él sea el dador de la fe. Pablo lo dijo algo así, estoy vendido al pecado. Es decir, no tengo escapatoria. No tenemos escapatoria del pecado. Ahora, si yo sé que soy pecador y en esa situación en que vos decís, bueno, yo no puedo hacer nada, tengo que esperar a que Dios me dé la fe para que pueda creer, para que me pueda salvar. Si pensamos así, estamos haciéndonos todavía más justos que Dios, creyéndonos más justos que Dios. ¿Por qué? Y porque, bueno, ¿qué voy a hacer yo? Yo me perdonaría. Yo, bueno, o sea, me miro y digo, bueno, si Dios me ve, seguro que me va a perdonar. Dios me ve y me va a perdonar. Eso sería como lo que nombrábamos al principio, la esperanza. Yo espero bueno, cuando Dios me vea o llegue al cielo, bueno, me va a perdonar. Y nos quedamos en una situación orgullosa y estamos lamentablemente vendidos al pecado. Y el pecado es aquello que te va a llevar al infierno. Si ya te diste cuenta que delante de Dios sos un pecador, vas a tomar alguno de estos dos caminos que decíamos. O vas a correr a los brazos de Jesús y vas a decir, no, loco, yo quiero depositar mi fe en Jesús, porque veo que ahora no tengo escapatoria. Yo intenté ser una buena persona toda mi vida, pero ahora me doy cuenta que necesito depositar mi fe en Jesús porque mis pensamientos me delatan, porque mi conducta me delata. Porque más allá de que me junte con gente que haga lo mismo que yo y apoye la misma conducta que yo, ahora me doy cuenta que estoy en un error delante de Dios. ¿Qué hago? Bueno, debemos depositar nuestra fe en Jesús. Jesús es el único que te va a defender delante de Dios y Dios solamente prestaría atención a la persona de Jesús, a nadie más en este planeta. Si al menos una vez hubieras mentido, si al menos una vez hubieras codiciado en tu corazón, ni siquiera lo hayas hecho público, eso te delataría delante de Dios porque Dios ve los corazones y te haría culpable de haber pecado contra Dios. Y esa mentirita, aunque sea una sola en toda tu vida, te hace merecedor del infierno, porque la justicia de Dios requiere santidad perfecta. Y una mentirita opacaría toda la santidad de Dios, no porque se hiciera nada, sino que esa mentira, ese pensamiento de codicia, ese pensamiento de odio, que simplemente hayas hecho otros dioses, hayas adorado otras cosas, otros dioses, lo material, otras personas. Eso, dice Dios en su palabra, que es merecedor del infierno. Entonces, si yo ya estoy convencida de que el pecado está arruinando mi relación con Dios, querido oyente, te resta hacer dos cosas: seguir huyendo de Dios
o arrepentirte de tu pecado, depositar tu fe en Jesús, que es el único que te va a llevar a Dios. Confesarle que estás arrepentido de tu pecado y en su nombre pedirle a Dios por tu vida. Es tan simple como una oración. Nadie se convence de pecado si Dios no le revela este favor que Él quiso tener con los seres humanos, de que quiso salvarlos, de que sí, Él es justo y condena el pecado y condena a aquellos que han pecado, es decir, a los pecadores, a nosotros los condena y los condena eternamente en el infierno. Esa es su justicia. Él no deja de ser justo y santo, pero Dios quiso volver a retomar la comunión con los hombres. Y esa es la gracia de Dios. Esa es la esperanza que tenemos nosotros, de que Dios en su gracia quiso revelarse a nosotros y no podía hacerlo de forma mística, mágica, apareciéndose así como así, porque hubiéramos sido consumidos por su perfección, como lo hizo a través de Jesús. Jesús es Dios hecho hombre, que vino a los hombres para revelarse y para decir, yo estoy ofreciendo la única oportunidad para volver a retomar la comunión con Dios, es decir, la relación personal, espiritual con Dios. Hay un ejemplo que nos ayuda a entender un poco esta situación. Supongamos que hemos matado a una persona y vamos a juicio. Si el juez fuera corrupto, aceptaría algún tipo de soborno, pero como es un juez justo, no va a recibir ningún tipo de soborno sobre nuestro hecho. Entonces, como el que roba va a la cárcel, el que mata debería ir a la cárcel, nosotros deberíamos cumplir con nuestra condena. De la misma forma, nosotros con el pecado somos como esa persona, necesitamos cumplir con nuestra condena, y si fuera así, estaríamos destinados a ir al infierno. Ahora entra una persona, paga la fianza de mi delito, ¿y cómo nos sentiríamos al respecto? Nos sentiríamos felices, aunque sería un poco injusto, porque yo realmente hice lo que hice. Bueno, de la misma manera Jesús pagó por nuestros delitos, como decíamos en Efesios, por nuestros delitos y pecados, y no lo merecíamos. Entonces, nuestra respuesta hacia Él debe ser de gratitud. Debemos poner nuestra fe en Él. Dios proveyó una solución, no estamos perdidos. No solo hablamos del pecado para desanimarlos, sino para guiarlos a la solución que Dios proveyó para nuestro problema, para nuestra circunstancia en este momento. Exactamente. Entonces, como explicaba recién en el ejemplo, yo cometí un delito, un juez justo me condenaría y el pago por ese delito es la cárcel. No merezco otra cosa. Delante de Dios es la misma situación con el pecado. Si yo ya me di cuenta que el pago de mis pecados es la muerte eterna, necesito un Salvador eterno para tal pago. Y existe, y Dios ya lo proveyó, y es Jesús. Y como decía Jessie, cualquiera que pagara por algo que yo hice y que sé que tenía que pagar yo y que no iba a poder hacerlo con otra cosa que mi vida, inmediatamente me sentiría en confianza y agradecido con esta persona que quiere pagar lo que yo no puedo. Esta persona es Jesús. Vamos a escuchar una canción y volvemos enseguida y vamos a concluir con este tema tan crucial y polémico, si se quiere, de la fe. ¿Y cuál es la fe salvadora? Ya hemos visto nuestra condición y ahora vamos a ver cuál es el resultado de depositar nuestra fe en Jesús. Ya volvemos, quédate ahí, no te vayas. Ya volvemos con más Visión de Fe. Este es
que hizo nuestro Señor y yo lo alabaré, yo me alegraré. Este es el día que hizo nuestro Señor y yo lo alabaré, yo me alegraré. Este es el día que hizo nuestro Señor y yo lo alabaré, yo me alegraré. Este es el día que hizo nuestro Señor y yo lo alabaré, yo me alegraré. Wow, wow, wow. Y yo cantaré, bueno es Dios, bueno es Dios, en todo tiempo yo alabaré, alabaré. Y yo cantaré, bueno es Dios, en todo tiempo yo alabaré, alabaré. Último bloque de este programa en este miércoles hermoso que nos regaló el Señor. Estamos acá compartiendo con vos la palabra, estamos hablando sobre el tema de la fe. Hemos hablado al principio, primer bloque y recién en el segundo, de que la capacidad del hombre no es suficiente para agradar a Dios de manera que se gane la salvación. No es por obras, leíamos, para que nadie diga, yo hice las cosas bien delante de Dios y que eso lo tome Dios como mérito suficiente para ingresar en el cielo, en su gloria, ¿no? Sino que el único medio y la única forma de agradar a Dios, lo leíamos en Habacuc al principio, es la fe en Jesús. Podríamos pensar, así de fácil se reanuda nuestra relación con Dios, así de fácil me gano el cielo, podríamos decir. Y la verdad es que no es tan fácil, porque incluso esa fe que a Dios agrada es un regalo de Dios que Él deposita en el corazón de los hombres. De manera que de quien Él se agrada y de quien Él quiere, pone esa fe en el corazón del hombre, de manera que ese hombre de repente se da cuenta de su condición delante de Dios, cree en Jesús, pone su confianza en Él, y entonces es justificado, decíamos. Es decir, que cumple con la justicia que demanda Dios, que es la santidad, la perfección. Hablamos de cómo funciona esta declaración de justificación, y poníamos un ejemplo, ¿no? Entre una persona que comete un delito y va delante de un juez, y ese juez, que es justo, no es corrupto, es decir, no aceptaría ningún soborno por el pecado de esa persona, por el delito de esa persona, dictamina que el precio del error, del pecado o del delito de esa persona es pagar con su vida en la cárcel. Y decíamos, ok, esta es nuestra situación delante de Dios. Dios es el juez justo que no aceptaría ningún soborno por nuestro pecado, y nosotros somos los pecadores que merecemos la paga del pecado, que es la condenación eterna. Pero en escena entra una persona que dice, yo voy a pagar el precio de la condena de esta persona. Y somos liberados de la condena eterna que nos merecíamos por nuestro delito. Bueno, esa persona es Jesús, decíamos, ¿no? Este ejemplo nos ayuda mucho a comprender esta situación delante de Dios, porque Dios demanda justicia y nosotros no somos justos. Sin embargo, leíamos al principio, recuerdo este versículo constantemente porque es la base de la fe cristiana. El justo por la fe vivirá. Justo es aquel a quien Dios llama justo, no a quien a nuestro parecer, a nuestro mérito, a nuestros ojos es justo. Justo es aquel que delante de Dios hizo justicia.
aquel que hizo justicia únicamente es Jesús. Es por eso que es Él el único medio para llegar a Dios. Insistimos mucho en esto porque a veces es muy difícil de comprender, pero es tan sencillo a la vez, ¿no? Hay un solo medio para poder llegar a Dios y es necesario depositar en Él nuestra confianza. Romanos 5, 1 y 2 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Bueno, podemos ver claramente que por medio de Jesús, que Él nos justifica, ahora podemos tener paz con Dios. Antes de esta situación, nosotros estamos en una situación de enemistad con Dios. Mientras nosotros no confesemos a Jesús como nuestro Salvador, hasta que no pongamos nuestra fe en Él, estamos en posición de enemigo de Dios. Y dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y esto nos da la seguridad de que así como no hicimos nada bueno para ganar la salvación, no podemos hacer nada malo para perderla luego de haber aceptado a Cristo. Porque Él es el que nos mantiene firmes y nos sostiene hasta la esperanza de la vida eterna. Exactamente. Es muy claro ese versículo. Justificados por la fe, tenemos paz con Dios. Si hasta ahora has creído que tenías paz con Dios por el simple hecho de portarte más o menos bien, porque a comparación de otros que han hecho mucho mal, vos en realidad te portaste más o menos bien, ahora necesitas saber que tu condición delante de Dios es que no hay mérito ni bueno ni malo que haga que Dios tenga compasión de vos, sino que es por gracia. Esto significa que no hay ningún mérito en vos, no hay nada, ni bueno ni malo. Aunque hayas hecho cosas buenas, Dios no las va a tener en cuenta. Aunque hayas hecho cosas malas, Dios no las va a tener en cuenta para darte la salvación. Lo que Dios sí va a tener en cuenta es si pones tu fe en Jesús. De esta única manera, Él te declara justo delante de Él. Es importante que sepamos qué pasa luego de que ponemos nuestra confianza en Jesús. Es importante que sepas que la fe verdadera tiene 3 signos que la delatan como la fe verdadera. Cualquier otra fe que no cumpla con estas 3 cosas que te voy a nombrar ahora, no es la fe verdadera. Estas 3 cosas son las siguientes. Una persona que realmente tiene la fe que Dios da, primero está convencido de que es un pecador. Él o ella, esa persona que está convencido de que es un pecador, no es esas personas que dicen, yo soy bueno, yo no tengo ningún problema, no soy tan malo, no se anda comparando con otros, no anda apoyando su confianza en sus buenas obras, en sus méritos. Esa persona sabe que es un pecador y lo reconoce. En segundo lugar, el segundo componente, esa persona que tiene la fe verdadera sabe que Jesús es el único que puede salvarlo. Esto es un punto muy importante, porque parece, como lo hemos repetido todo este tiempo varias veces, parece sonso, ¿no? Decirlo. Pero si la persona no reconoce a Jesús como el único medio, literalmente la Biblia lo llama anticristo. Juan, uno de los apóstoles de Jesús, dice en una de sus cartas, ¿quién es el anticristo si no es ese que niega que Jesucristo es el Señor? Entonces, repasamos de vuelta. El primer componente, la persona sabe que es pecadora, lo reconoce. El segundo, reconoce que Jesucristo es el Señor. Es el único que me puede llevar a Dios, el único medio que Dios dio a los hombres para poder llegar a Él, para poder reconciliarse con Él.
Y el tercer componente, y no menor, y que lo hemos nombrado todo este rato, es que esa persona deposita su confianza en Jesús. Ahora, podemos tener dos de estos tres, podemos tener uno de estos tres, pero la fe que salva es la que tiene estos tres componentes. Es muy simple y se dan en simultáneo y enseguida uno del otro. Porque el que sabe que es pecador y se queda solo con eso, va a vivir una vida de tormento constante porque no puede soportar que está en enemistad con Dios. Entonces va a optar por el orgullo. Si la persona reconoce que es pecadora y sabe que Jesús es el único medio, tampoco se salva. Porque también la Biblia lo dice, y es que hasta los demonios saben que Jesús salva. Hasta el diablo lo sabe mejor que nosotros. Pero si no tiene este tercer componente de depositar su confianza en Jesús, no hay forma de que esa persona sea salva. Sí, es como decís, los demonios tienen conocimiento de que Cristo es el Salvador, están convencidos de que Cristo es el Salvador del mundo, pero ellos no pueden confiar. Esto lo podemos ver en Santiago 2:19 para que lo quiera anotar. Y por eso es importante que podamos tener bien claro estos componentes de la fe y para analizarnos, para poder examinarnos y para que podamos reflexionar en este tiempo si realmente estamos creyendo en el Dios de la Biblia, para poder buscarlo en la palabra y poder buscarlo también en una iglesia local, de gente que los pueda guiar en este tema y que los puedan guiar a Cristo, que siempre el centro sea Cristo. Exactamente. No te desanimes, querido oyente, aunque yo sé que hemos bombardeado las certezas de muchos quizá. No te desanimes, porque no hacemos esto para ponernos en enemistad con ustedes, con el pueblo, con aquellos creyentes. Todo lo contrario. Queremos que realmente se aclaren estas cosas, porque estamos en un mundo, vivimos en un mundo que se maneja en base a los méritos. Yo para llevarme bien con alguien tengo que caerle bien, tengo que hacer algo que le caiga bien para que me trate bien. Para poder ganarme el salario tengo que trabajar, nadie me va a regalar un salario. Funcionamos en base a méritos, pero la relación con Dios no es en base a méritos, es en base a la fe. Por último, y para ir cerrando, hay ciertas cosas que surgen por la fe, derivan de la fe. Hoy las contábamos. De la fe deriva una obediencia natural a Dios, deriva un amor por Dios y por lo tanto puedo recibir el amor de Dios, porque una vez que delante de Dios ya soy justificado, Dios pone a mi disposición todas las bendiciones, entre ellas su amor, sus bendiciones, sus beneficios. Y naturalmente quiero obedecer a Dios a partir de que tengo fe y mi confianza puesta en Jesús. Porque ahora yo ya sé que no tengo que hacer nada para ganarme la salvación. Ya Cristo me la dio. Por la fe damos buenos frutos. ¿Qué significa esto de dar buenos frutos? Bueno, Jesús habla de parábolas, cuenta cómo cuando un sembrador tira una semilla en buena tierra, eso da buenos frutos. Aquellos con una tierra fértil, como lo cuenta Jesús, son aquellos en quienes fue depositada la fe y dio buenos frutos. ¿Qué buenos frutos? Bueno, queremos servir a otros, queremos servir a Dios, cambiamos nuestras malas conductas, no tenemos vergüenza de hacerlo frente a nadie porque ya sabemos que lo hacemos para agradar a Dios, queremos agradar a Dios. Es decir, amamos a Dios y amamos a las personas. Y eso no es mérito de nadie sale querer amar a todo el mundo porque sí, querer amar a Dios porque sí, es solamente el fruto de haber sido regenerados, de haber sido justificados, de haber sido una nueva persona a partir de que puedo creer en Jesús.
la verdad es que el resultado de la fe es no solo la vida eterna, no solo la salvación de tu alma, sino que mientras sigas viviendo, Dios promete bendecir a los suyos. Ahora, recordá lo que dijimos. La fe es un don de Dios. No es algo que puedas hacer para ganarte los favores de Dios, sino que Dios va a depositar en vos. Si has reconocido tu pecado y has reconocido a Jesús como tu Señor y Salvador, va a depositar esa fe y entonces podremos ser salvos. Bueno, esto ha sido todo por hoy, queridos oyentes. Queremos recordarles que estamos disponibles para atender sus llamados, sus pedidos de oración, para que se acerquen a la iglesia. Realmente es importante que te acerques a una iglesia, ¿sí? Que te acerques a un cristiano que te pueda acercar también a Dios. Y si no, es muy simple. En tu hogar, en donde estés, en un lugar quieto, tranquilo, puedas cerrar un minuto tus ojos, puedas hablar con Dios y le puedas decir que reconoces tu condición de pecador, reconoces que no hay nada que puedas hacer para conseguir la salvación, para poder ir a la gloria de Dios, pero que querés depositar tu confianza en Jesús. Y realmente Dios va a hacer su obra. Si realmente te arrepentís, Dios va a hacer su obra, porque Dios no desecha a nadie que le busca. Lo ha dicho Jesús y dijo, aquellos que me buscan, yo no los desecho. Bueno, los despedimos y esperamos que hayan podido reflexionar junto con nosotras y saben que estamos para servirles. Así es. Dios los bendiga. Nos encontramos en un próximo programa. Recuerden que en la página de Facebook pueden encontrar los programas de los últimos miércoles, incluyendo este. Dios los bendiga. Esto ha sido Visión de Fe. Hasta pronto. Se trata de Jesús, de cómo nuestra vida transformó. Se trata de Jesús, su sangre no podemos negar. Se trata de Jesús, el pacto que nos hizo con su amor. Se trata de Jesús, que de la tumba Él se levantó. Hoy yo levanto el corazón, de mi canción es la razón. Aleluya, aleluya. Se trata de Jesús, regalo de amor nos entregó. Se trata de Jesús, precioso Cordero inmolado. Hoy yo levanto el corazón, de mi canción es la razón. Canciones